quiero que usted vea conmigo lo que Dios ha hecho y los recursos que Dios nos da para llevar a cabo la transformación de nuestra vida. Porque la Biblia enseña en los versículos que leíamos que un hombre transformado lo evidencia en 9 características en su carácter. Las vamos a poner en las pantallas. Y la primera característica es el amor. Digan todos: el amor. Porque el fruto del Espíritu es el amor. Lo segundo es que habla la Biblia del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fidelidad, de la mansedumbre, del dominio propio. Pero para Dios plasmar su imagen, porque cuando veo estos 2 pasajes, puedo ver exactamente como Cristo era en la tierra. Cristo tenía plasmado los 9 frutos del Espíritu en su vida. Él era amoroso, Él era alegre, Él era pacificador, Él tenía la paciencia con sus discípulos y la gente, era amable, bondadoso y tenía fidelidad. Diga fidelidad. El punto es de que Jesús, cuando nos toma, dice: voy a plasmar mi imagen en cada uno de ellos. Y te mete en el proceso. Y lo primero que Dios va a hacer para volver a plasmar su imagen en nosotros, número 1, Dios ha hecho una sociedad con el hombre. Diga: una sociedad con el hombre. Por lo tanto, yo tengo que tener una asociación con Dios, porque hoy mismo, en medio de la raza humana, hoy mismo la gente tiene una sociedad sin Dios. Tiene una sociedad, se asocia con medio mundo, pero no con el Señor. Y el mundo está lejos de una sociedad estrecha con Dios. Pero Dios mismo hizo un puente relacional que se llama Jesucristo hace 2000 años. Porque la cruz es el puente para llegar a tener el acceso a la vida de Dios. Si hay alguien aquí que todavía no ha venido a la cruz de Cristo, quiero decirte que todavía Dios está con los brazos abiertos. Él te ama, por eso estás aquí, porque Dios quiere transformarte y que tengas una amistad con Él y no una religión. ¿Cuántos dicen alabado sea Dios? Efesios 2:14 dice: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Note que lo que de Dios tenemos, Dios lo inició. La Biblia dice: Él nos amó primero. La Biblia dice que Él nos llamó. La Biblia enseña que Él nos buscó. La Biblia enseña que Él nos tocó. La Biblia enseña que el Espíritu Santo nos redarguyó. Enseña que nosotros nacimos por la voluntad de Dios. Así que el iniciador de la salvación se llama el Padre. Y el Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros hoy en este servicio para poder perfeccionar lo que todavía falta en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Lo que agrega Filipenses 2, 12 y 13 dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios, esta frase me interesa, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Mira, ni siquiera estuvieras aquí este día si Dios no hubiera puesto el querer de estar aquí este día. Dios es el que mueve los corazones. Nosotros podemos evangelizar, podemos predicar, podemos incursionar en el evangelismo, pero si Dios no hace el trabajo y la transformación, de nada serviría nuestro trabajo. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. ¿Cuántos dicen amén? Él pone en nosotros el querer como el hacer. Aquí dice: no trabajen por su salvación. Usted no puede darse el lujo de decir: yo estoy trabajando, porque cuando usted está trabajando es por una remuneración. Y hay gente que quiere pagar el precio de su salvación. Usted no tiene nada que pagar en cuanto a la salvación. Ya fue pagado en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo no está diciendo que les cueste a ustedes la salvación. Lo que Pablo está hablando es que nosotros tenemos que tener un ejercicio espiritual cuando ya fuimos salvos. Alabado sea Dios. Cuando usted se inscribe en el gimnasio, el ejercicio físico, usted empieza a desarrollar los músculos. Así que cuando a usted lo inscribieron, cuando su nombre fue escrito en el libro de la vida, cuando usted lo metieron en el gimnasio espiritual de la iglesia de Jesucristo, el Señor no quiere que sus huesos estén tumidos, que no haga el ejercicio de la oración, que no haga el ejercicio del ayuno. Nosotros necesitamos ejercitarnos en la vida espiritual para que corra el querer y el hacer de Dios en nuestra vida, porque sin Él nada podemos hacer. Y ese es un poder que muchas personas están desconectados del poder de Dios. Algo pasó en el camino que hizo un cortocircuito. Un pecado, una habladuría sobre tu vida, te amargaste. Alguien que te despreció y te dolió demasiado empezó a ahondar en tu vida. Y hay personas que empiezan a rechazar a los ministros, la palabra de Dios, congregarse, no quieren saber nada con el evangelio y los ministros. Pero déjame decirte que tú no puedes estar desconectado de la fuente inagotable del poder de Dios, pero de lo contrario nosotros vamos a bregar solos. Lo que Dios primero hace es una reconexión con nosotros, es una asociación con nosotros. Ahora, Dios en su gran sabiduría, yo creo que Él pensó y dijo: ¿qué les voy a dar como recursos para que ellos puedan utilizar los recursos, para que ellos sean renovados y para que ellos sean restaurados? Y lo primero que Dios va a utilizar es su palabra. Diga: su palabra. Punto número 2. Dios nos provee dos recursos o dos herramientas poderosas para restaurarnos. Y lo primero es su palabra. Diga conmigo: su palabra. Segunda Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios o el hombre de Dios esté enteramente capacitado
para toda buena obra. Note que dice, a través de las escrituras, Él nos va a enseñar a vivir. Diga conmigo, a través de la escritura, Dios te va a enseñar a vivir. Dígale, hermano, que está al lado, Dios te está enseñando a vivir a través de la escritura. La pregunta sería, ¿cuántas veces la lees en casa? ¿O está empolvado? Mírele la Biblia a la hermana, al hermano, y si está marcada es porque la está leyendo. La Biblia tendría que estar tan arrugada. Si usted tiene 30 años en el Señor, ya le han nacido algunas arruguitas, ¿verdad? Hay gente que tiene 30 años con la misma Biblia y está intocable. Déjeme decirle que Dios dijo qué herramientas y qué recursos les voy a dar, y lo que nos dio fue el poder de su palabra. Ahora, este conocimiento y esta verdad tienen que ver directamente con el pensamiento de usted y mío para la transformación. Porque la palabra viene a nuestro conocimiento. Por eso Juan capítulo 8 verso 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad les va a transformar las vidas. Tóquele mano y diga: la verdad de Dios es la única que te puede transformar la vida. No se trata de esto, y yo siempre les digo, de microwave. El evangelio no es un microwave. La iglesia no es un microwave. Qué fácil fuera el evangelio si la transformación fuera de la noche a la mañana. Dios nos va transformando en un proceso. ¿No se ha dado cuenta que su matrimonio ha sido un proceso? ¿No se ha dado cuenta que el crecimiento de sus hijos ha sido un proceso? ¿No se ha dado cuenta que nuestro envejecimiento es un proceso? Pero mientras usted envejece por fuera, rejuvenece por dentro, porque tiene el mejor recurso de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen alabado sea Jesús? Cuando hablamos de la palabra, este recurso, el maravilloso recurso de la escritura, sí estamos hablando que penetre al pensamiento de nosotros. Así que cuando nosotros basamos nuestra vida en la verdad, en la palabra de Dios, ya no vivo por lo que me dicen las personas. Yo vivo un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, y ya no hago caso a los pensamientos de afuera y a las voces de afuera, sino yo no vivo por lo que digan, sino que yo vivo por lo que Dios dice. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios en este día? Así que la palabra de Dios es el recurso más poderoso que tú tienes para la transformación de tu vida. Cuando se va transformando la mente del hombre, entonces la vida se va transformando completamente. El hogar está siendo transformado. Los niños están siendo transformados, porque hay un padre consejero, porque hay un padre ejemplar, porque hay un padre que sabe hablar la palabra, que sabe vivir la palabra, que lo sabe orientar su casa por la palabra. Y vivimos por la palabra. Diga: vivo por la palabra de Dios. Esa palabra que te dio vida en el principio te seguirá dando el combustible de la vida para que llegues al propósito de tu final. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto sucede y muchas personas le dicen a la esposa: de ahora en adelante cambio. Y no sucede, porque lo hacen por su propia fuerza. Por eso lo primero que yo quiero decirles, de que Dios inicia diciendo: voy a hacer un contacto directo contigo. Estamos en una asociación. Tú me vas a hablar, yo te voy a escuchar. Tú vas a necesitar y yo te voy a proveer. Tú vas a orar y estaré en el escondedero contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo te di mi palabra y tú la vas a respetar. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y si tú la lees, te dejas lavar por la palabra de Dios y vas a ser transformado. Imaginémonos que usted tiene un de esos botes de carrera. Precisamente anoche estaba viendo
La locura que hacen los muchachos en las motos hoy en día. Se suben de un barranco a otro, de una piedra a otra, de una llanta a otra. Es impresionante lo que ellos pueden hacer, qué habilidad la que tienen para manejar las motos. Pero hay gente que tiene mucha habilidad para poder correr los botes, que son botes que van a toda velocidad en las aguas. Imaginémonos que usted va en un bote a toda velocidad y usted va para el sur. Y cuando usted va para el sur y usted dice, ahora yo quiero ir para el norte, y lo que sucede que la religión lo que hace es esto, que por su propia fuerza usted empieza con la propia fuerza. Quiero cambiar, tengo un vicio y quiero cambiar, tengo malas palabras en mi boca y quiero cambiar. Y usted está intentándolo por su propia fuerza. Pero lo que sucede es de que este bote tiene en sí, en su cerebro, tiene, diga conmigo cerebro, diga en su cerebro, tiene un piloto automático. Y entonces déjeme decirle que para nosotros la imaginación es el cerebro que tenemos. Y entonces nosotros tratamos de con nuestra fuerza maniobrar y llevarlo a 180 grados y darle la vuelta. Y cuando íbamos al norte y nos vamos a estrellar, nosotros queremos ir hacia el sur, pero lo queremos hacer por nuestra propia fuerza. Por nuestra propia fuerza, los alcohólicos anónimos quieren salir del alcoholismo. Por su propia fuerza, las mujeres quieren ser, ya no quieren ser, digamos, vanidosas y quieren tomar un cambio. Las mujeres dicen, ya no voy a hablar demasiado, y siguen hablando 40,000 palabras por día. Y lo que sucede es que lo estás haciendo por tu propia fuerza. Pero cuando tú cambias ese piloto automático, si tú quieres cambiar de dirección, lo que tienes que hacer es cambiar el piloto de tu mente, lo automático de tu mente. Por eso lo primero es que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios en nuestra mente, para poder ser transformados y cambiar de dirección nuestras vidas. Cuando dicen gloria a Dios. La verdad es que a tratar de obligar las cosas, no necesita obligar las cosas. Es que si no cambias te dejo, no va a cambiar. Es que si no cambias te vas de la casa, hijo, a menos que esa persona sea transformada y le cambien el piloto automático dentro de su ser. Se producen los cambios que Dios quiere que tú tengas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso significa que cuando usted le da lugar a la palabra de Dios, comienza a cambiar su pensamiento, cambia su forma de sentir, cambia su forma de direccionar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios le está permitiendo a Dios que lleve el volante de su vida. En el libro de Salmo capítulo 1, y uno de estos días he estado meditando sobre ese salmo muchísimo, he meditado sobre ese salmo, y dice la palabra, Salmo capítulo 1, lo vamos a poner en la pantalla. Lo que ese salmo dice y empieza diciendo es de que aquellos que no ponen de consejeros a personas que dañen sus pensamientos, que lo llenen de malos pensamientos, todo depende quién te aconseja y lo que aprendes. Dichoso el hombre que no sigue el consejo. Diga conmigo el consejo. ¿Hacia dónde penetra el consejo? Diga conmigo hacia la mente. Entonces dice que vienen los malvados y aconsejan. Si se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad. Diga la amistad de los blasfemos. ¿Qué es lo que daña a nuestros jóvenes? Las amistades. Tú tienes que saber, padre, que para que tus hijos puedan ir siendo transformados, necesitan amistades de la iglesia.
puedes llegar a llorar si no traes a tus hijos cuando son pequeños a la instrucción de la palabra de Dios, porque lo único que puede transformar sus vidas no es el regaño tuyo, no es forzarlos, no es castigarlos. Lo que cambia la vida de la juventud, dice la Biblia, que Dios puede hacer un cambio en los jóvenes de adentro hacia afuera, de la mente hacia afuera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y aquí dice: dichoso es el hombre. Dichoso, dígale hermano, dichoso que estás sentado en la iglesia hoy. Dichoso que estás oyendo la palabra de Dios hoy. Dichoso que estamos leyendo la escritura en este día. El diablo ha querido sacar la palabra de Dios de las escuelas, de las casas, de las familias. Pero déjame decirte que en mi vida me pueden romper las Biblias, pueden romper esta computadora en donde tengo 150 Biblias. Pero déjame decirte que dentro de nosotros hay algo, que estamos llenos de la palabra de Dios y se puede, aleluya, diga aleluya. Oh, gloria a Dios. Verso 2: sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en la palabra de Dios. Y entonces vemos, dice, hermanos, verso 3: es como el árbol. Ahora, el árbol plantado, pensemos una cosa, ok. El arbolito es sacado cuando está en su bolsita y lo prepara el agricultor, porque lo va a trasplantar directamente ya a una tierra. Entonces viene, saca el arbolito y lo quiere trasplantar directamente en la tierra. Pero ese arbolito, si lo deja solamente en el aire, ese arbolito se va a morir. Ese arbolito no va a crecer. Muchos en la iglesia aceptan a Jesús, pero son arbolitos que ya nacieron. Pero necesitas estar plantado en la casa de Jehová. Necesitas las aguas que fluyen en el templo de Dios. Por eso la Biblia dice: y vimos el templo de Dios y ahí fluían las aguas. Porque cuando Dios opera a través de sus ministros, lo que hace es el correr de las aguas de su palabra. Oh, cuando dicen gloria a Dios. Y ese arbolito, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que no está dependiendo de él, sino que está dependiendo de la tierra. Está dependiendo del sol, está dependiendo de las aguas. Y eso es lo que sucede con un cristiano cuando pone toda su confianza en el Señor, cuando pone su familia en el Señor, cuando pone el futuro en el Señor. Tú caminas de día y de noche y dices: Dios, yo he confiado en ti. Tu palabra me la has dado, es medicina para todo mi ser. La he meditado de día y de noche. Y de cuánto tú me trasplantaste allá de un mundo pagano, de un mundo perdido, me sacaste. Me pusiste en una iglesia, me pusiste en el ministerio, me pusiste en el evangelio de Dios. Ahora las aguas de Dios están corriendo sobre mi vida y voy a dar demasiado fruto, porque la Biblia dice que ese árbol, el futuro de ese árbol, aleluya, dígale hermano que está al lado: tu futuro es un futuro glorioso en donde darás fruto. Tus hijos son el futuro de Dios. Alabado sea Dios. Pueden estar afuera, pero estarán adentro. Puede estar que la palabra como que rebotó, pero la palabra de Dios, cuando es enviada, dice la Biblia, genera vida en los que la escuchan. Aleluya. Dios no desperdicia su semilla, Dios no desperdicia su palabra. Si Dios te ha dado su palabra, es para que produzcas mucho fruto. Es importante que nosotros tomemos la palabra de Dios en serio. Cuando habla de esta meditación, hay dos versículos donde habla de éxito. Hay dos versículos cuando le dice el Señor a Josué, capítulo 1 y verso 8: esta ley estará en tu cabeza. Esta ley estará siempre dentro de tu ser, meditándola de día y de noche, para que tengas
éxito. Toque al hermano y dígale: tú eres destinado para el éxito. Porque cuando te dieron la palabra de Dios, cuando te dieron las aguas del Espíritu de Dios, esas palabras de Dios producen el éxito para cualquier fracasado, para cualquiera que vino desanimado. Puede llevarse la fortaleza que viene de la palabra de Dios. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios. Todo lo que Dios hizo es para ministrar nuestra vida y enseñarnos. Cuando yo tenía vacas yo cuando era niño las miraba que la vaca comía y comía y comía para sacar los nutrientes que necesitaba. La gente no ha entendido que si solo comes una vez a la semana no es necesario ese nutriente. Tienes que ir a un grupo pequeño, tienes que estar en la oración, tienes que sacar tiempo cuando vas en el carro 2 horas, tienes 2 horas para estudiar la palabra, para leer la palabra, para escuchar la palabra. Oiga, hermano, y comienzas a ser transformado. No hay nada en la vida, oiga, que pueda hacer el cambio en tu ser que necesitas, a menos que ames la palabra de Dios. Y yo miraba las vaquitas comiendo y tomando agua. Diga: comiendo y tomando agua, comiendo y tomando agua. Lo mejor del pasto, lo verde, cuando llovía Dios les daba. Por eso la Biblia dice: si Dios alimenta a las aves, si Dios alimenta a los animales, ¿cuánto más no les voy a dar el alimento? Por eso Malaquías dice: y habrá alimento en mi casa, habrá aceite, habrá vino, habrá palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Jesús por la palabra de Dios? Y la vaquita, hermano, después se iba a echar y ahí estaba. Y eran las 3 de la tarde y estaba así. A veces la familia le habla a uno y uno está: déjame tranquilo. No es que vamos al market, déjame tranquilo. ¿Qué sucede con la vaca? Ok, agarra los nutrientes, se los lleva al estómago y comienza ella, y entonces los pone en un espacio que hay dentro de su ser. Así que cuando ella, hermano, está en su lugar de reposo, diga: lugar de reposo. Diga una vez más: lugar de reposo. Tú tienes que tener un lugar de reposo, donde después de que has comido, donde has bebido, ahora empiezas a rumiar la palabra. Por eso, bienaventurado tú que estás escribiendo la palabra, porque vas a rumiarla durante la semana. Bienaventurado tú que hoy abres el YouTube esta semana para oír otra vez el mensaje de la palabra de Dios. Bienaventurado tú si tienes alguien que te alimente en la palabra, alguien que te motiva en la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios, rumiar la palabra, rumiarla, rumiarla. Por eso es que siempre estamos rumiando el mismo salmo, estamos rumiando la misma palabra. ¿Por qué? Porque le estamos sacando todos los nutrientes que tiene. Porque no podemos vivir sin los nutrientes divinos. Diga: nutrientes divinos para vivir. Tu cuerpo necesita hamburguesas. El ceviche que están preparando allá afuera. Déjeme decirle algo. La meditación, diga conmigo: la meditación es la digestión de los pensamientos. Una vez más, diga conmigo: la digestión. Diga: la digestión es necesaria. Diga conmigo: la meditación es la digestación. ¿De qué? Perdón, digestión. ¿De qué? De los pensamientos. Aquí está tu estómago espiritual. ¿Con qué comes tú? Con los oídos. Porque ahorita estás comiendo. En lo natural comes con la boca. En lo espiritual comes con el oído. En lo natural tienes aquí los alimentos, y en lo espiritual tienes aquí los alimentos, y aquí los procesas.
Aquí dejas pasar todos tus nutrientes para todo tu ser espiritual. Si tú alimentas con chisme aquí, los masticas. Fíjese, hermanita, que esos pastores te están llenando de lombrices. Después vas a tener una digestión que nadie se va a querer acercar a ti, ni el pastor. Si te acercas para liberación. El segundo recurso que Dios dejó para renovarnos, Juan capítulo 15 verso 5. Yo soy la vid verdadera. Dijo Jesús, yo soy la persona de Jesús. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separado de mí, ustedes no pueden cambiar. Puedo ser bueno para predicar, pero si estoy alejado de Dios, voy a sacar hasta por los poros la maldad de mi vida. Tengo que estar pegado al Espíritu Santo. Me iré, pero les enviaré al otro. Él dejó su palabra, diga, Él dejó su palabra. Pero cuando Él se fue, dijo, les voy a enviar a alguien que será su maestro, que será la fortaleza de sus vidas, que los va a guiar, que les va a enseñar, que los va a potencializar. Se llama el Espíritu Santo de Dios, porque no eres un árbol, eres una rama. La rama depende total de esa vid principal, de esas raíces. Yo no puedo producir frutos por sí solo. Yo no puedo cambiar mi vida por sí solo. Porque el trabajo de la palabra y el trabajo del Espíritu es dentro de ti. ¿Qué sucede con las imitaciones? Mire, pastor, qué fruto tengo. Mujer, mira qué fruto tengo. Porque cambiaste un mes y te traes el fruto de la paciencia y vas al 99 cents a comprarte un gran banano así, paciencia. Te vas a comprar una gran sandía y la andas diciendo, mire, yo sí he cambiado, pero es plástica. Cuando alguien no depende del Espíritu Santo, tiene una vida plástica. Nada es real. Estoy en la iglesia cristiana, tengo la Biblia, pero tu vida. Y ahí es donde Dios quiere que comprendamos el valor de sus recursos. Él nos dio lo más valioso, su palabra y su espíritu. Diga, su palabra y su espíritu. Así que los frutos espirituales serán siempre el resultado de una dependencia del árbol de la vida, Jesús, su Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Diga, por la palabra soy limpio, soy sano, restaurado.
Pero ellos, cuando Jesús se fue, dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Tú eres el árbol, tus palabras, tu presencia, tu compañía. ¿Qué voy a hacer? Les enviaré al otro y recibiréis poder. Levante su mano y diga: yo recibo el poder del Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis el poder. Esto habla de un empoderamiento que se procesa en mí. A través de su palabra me empieza a empoderar. Y el hombre que era antes ya no soy. Y los pensamientos que me dominan hacia el mal o me dominaban ya no están. Porque está habiendo una transformación de adentro hacia afuera. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso es que esto es por gracia. No es con espada, ni con fuerza, ni poder de los seres humanos. La iglesia existe por el poder del Espíritu Santo. El empoderamiento de la iglesia del principio fue no vino de los fariseos, no vino de la iglesia, vino de una persona, del Espíritu Santo. Si usted quiere darle palmas, déselas al Espíritu Santo. Aleluya. La salvación, la regeneración, la sanidad, la libertad, todo, restauración, sanidad, transformación, todo lo hace el Espíritu Santo.